Bien, vamos a continuar con el método hipocrático, que es un poco el método que va a fundar el pensamiento científico, ¿no?, en Grecia. Lai Entralgo, en un libro de 1982, dice que el método hipocrático consta de 4 etapas. La primera es la observación atenta, skeptomai, observar atentamente la realidad guiados por la regla de la semejanza, ¿no? Nosotros decíamos que la semejanza del hipocrático es inductiva, mientras que la semejanza del ontólogo arcaico, mal llamado presocrático, es deductiva. Entre paréntesis, porque este juego de inducción y deducción es un juego moderno, ¿verdad? Pero en términos también de trazar semejanzas, ¿no?, con la modernidad. La segunda etapa es convertir el dato observado en semeion, si se considera un simple signo indicativo o, si es posible, en tecmarion, signo probatorio. La tercera etapa es imaginar de forma más o menos plausible el mecanismo que hace del semeion un fenómeno significativo. Cuarta, en ocasiones, añadir un experimento que parezca comprobar la conjetura realizada, ¿no? Es decir, como provocar el fenómeno del síntoma o de la prueba de tal manera que pueda ser verificada, digamos, ¿no? Veamos cómo acá en Grecia ya está la verificación, ¿verdad? Si semeion es el signo que conjeturalmente podemos considerar como síntoma de una enfermedad, por ejemplo, mi tos es síntoma de que estoy con una gripe, tecmerion es ya una prueba prácticamente irrefutable, digamos. Tecmerion es una prueba de tetis, ¿no?, certera. En cambio, semeion es una prueba de metis, es una prueba azarosa o, si se quiere, algo conjetural. Así, por ejemplo, al final de El pronóstico, a modo de resumen, nos dice su autor: aquel que va a hacer una prognosis, un pronóstico correcto, orthos prognoskein, ha de advertir además las tendencias de las enfermedades endémicas rápidamente y no pasar por alto la disposición de la época del año, la estación, ¿no? No obstante, debe tener buenos conocimientos acerca de las pruebas, tecmerion, y de los demás síntomas, semeion, y que no le pase por alto que en cualquier año y en cualquier región los malos significan algo malo, semeinei, ¿no? Los signos malos significan algo malo y los favorables algo bueno, puesto que tanto en Liva como en Delos y en Esitia son verídicos los síntomas antes descritos, ¿no? Alezonta semeia, ¿no?, los síntomas verídicos. Vemos cómo acá se está creando un método universal de análisis, ¿no?, que no depende, por ejemplo, de las creencias particulares de los babilonios, que analizaban las vísceras, o de algunas zonas griegas que consultaban a las aves, ¿no? Bien. Esta distinción, que es clara también en otros tratados, la veremos ya plenamente consolidada en la retórica aristotélica. La posibilidad de un saber científico que, gracias al método semiótico inferencial, es capaz de reducir la multiplicidad de los hechos a síntesis significativas. El método de Tucídides, como la técnica hipocrática, lleva a cabo una estrecha articulación del pasado, el presente y el futuro. Como decíamos, ¿no?, es la sabiduría conjetural de la ciencia es una sabiduría del tiempo, ¿no? La prognosis tiene que ver con el azar, cómo poder determinar el azar, lo que sería el automatón, a fin de poder prognosticarlo, a fin de poder avisorar ciertas señales para poder actuar con leyes, ¿no?, con algunas leyes. El conocer a través de lo que se observa, ¿no?, diagnosgein, qué es lo que da carácter específico al arte médico, ¿no?
ustedes fíjense que el arte médico desde los comienzos comienza con la observación, ¿no? El arte médico griego, ¿no? En eso sí. Tecne aitrige. Es una sabia mezcla de anamnesis, de memoria, experiencia acumulada, como resalta Aristóteles en el libro Alfa, ¿no? Hay animales que incluso tienen memoria, dice, ¿no? Experiencia acumulada en el transcurrir del tiempo, aistefis, observación de lo que ocurre, y prognosis, previsión de lo que podría ocurrir o de lo que va a ocurrir. Para el historiador, la anamnesis representa la exigencia de recuperar el pasado, encontrar su significado mediante los instrumentos de la ciencia, proyectarlo sobre la situación presente para entender mejor los problemas y prever lo porvenir, no en la forma de una repetición cíclica de los hechos, sino más bien bajo la perspectiva de la modalidad, lo posible, lo imposible, lo contingente, lo necesario de la estructura de la historia, ¿no? Lo que Heidegger va a llamar la temporariedad, la estructura existencial del tiempo. La influencia que la técnica hipocrática pudo ejercer en la filosofía se nota sobre todo en Sócrates, ¿no? Quien se llamaba el médico del alma, ¿no? Les unía la preocupación por la naturaleza del hombre más que por el conocimiento del universo en su totalidad. El argumento sería que el hombre es la parte del mundo que mejor conocemos, y por tanto es su conocimiento lo que nos permitirá la comprensión de lo real en su totalidad, lo que va a ser en el parágrafo 5 y 6 de Ser y Tiempo en Heidegger la preeminencia óntico-ontológica, ¿no? La preeminencia óntica y la óntico-ontológica del Dasein con respecto a todos los demás entes intramundanos. Esto es genial porque acá ya está, ese método de Heidegger ya está utilizado por los hipocráticos y por Sócrates, ¿no? En el terreno de los procedimientos, su decidida apuesta por la inducción y en definitiva su concepción del saber como tecné están muy próximas a la concepción de los médicos. Para Jäger, Sócrates es un verdadero médico, afirmación que estaría justificada por un testimonio de Jenofonte, según el cual Sócrates no se preocupaba menos de la salud de sus amigos que de su bienestar interior, aunque sin duda fuera sobre todo médico del hombre interior, ¿no? En el apóstol San Pablo, en las cartas, va a aparecer esto del hombre exterior, que es el cuerpo, y el hombre interior, que es el alma, ¿verdad? A todo ello habría que añadir lo que tanto Sócrates como la actitud empírico-médica sean los responsables del giro teleológico que va a producir en la concepción de la naturaleza y del hombre, que confluirá en la concepción biológica del mundo que mantiene Aristóteles. De todos modos, este acercamiento entre filosofía y medicina es más bien coyuntural. A pesar del aprecio por la medicina que Platón muestra en el citado fragmento de Fedro 270b y d, su posición es un poco más compleja. Por ejemplo, en el Gorgias, la retórica, más que con la medicina, a la que parece concederle un cierto crédito, se la compara con la culinaria, que ya no es tecné, porque dice Platón, yo no llamo arte a lo que es irracional, ¿no? Al alogum pragma. Pero esta actitud amable es más bien aparente, porque en el Filebo 56b, el discurso platónico expulsa del ámbito de la ciencia todas aquellas artes que, como la medicina, la estrategia y la náutica, vieron cómo son las que están asociadas con Semeion, ¿no? No utilizan el número, la medida y el peso, ¿no? Están asociadas con Semeion y sobre todo con Tecmaino, ¿no? La navegación, la náutica, la estrategia. Tanto la medicina como la retórica eran consideradas actividades propias de los que poseen metis. El piloto, el sofista, el médico y el político se enfrentan a un campo de acción que tiene que ver con el devenir
y el cambio. Acá tenemos una concepción que más tarde, muchos milenios después, con Dilthey, va a aparecer como el carácter de las ciencias del espíritu, ¿no? El carácter de la ciencia del espíritu, ¿no? Que es Verstehen, ¿no? Es decir, es la comprensión propiamente de las estructuras dinámicas de la historia, cuya sustancia es el espíritu y cuya cualidad es la libertad, enfrente de la res extensa, que es la naturaleza, que está totalmente determinada por el mecanicismo de las leyes naturales. Como dice Bernard, la enfermedad y el discurso son fuerzas no menos hostiles e inquietantes que el mar, el fuego o el metal en fusión. Enfrentarse con ellos consiste en prever siempre la ocasión fugitiva para engañar a esas potencias polimorfas. Es decir, lo que intenta hacer el hombre desde Génesis ya es tratar de controlar los fenómenos naturales a fin de poder predecirlos y no verse amenazados por ellos, ¿no? Por ejemplo, si el Nilo rebalsa, si el Nilo tiene, digamos, un caudal muy grande, puede inundar a las regiones cercanas al Nilo, ¿no? O el río Tigris. Entonces lo que hacen un poco los científicos es tratar de encontrar ciertas reglas, cierta estabilidad en las leyes de la naturaleza para poder predecir esos fenómenos a fin de no sucumbir ante ellos. Es esta vinculación la que justifica, como nos recuerdan los mismos autores, que las trampas o ardides que utilizan los dioses, los hombres e incluso algunos animales sean denominados sofismata, ¿no? Es esta continuidad, entre otras razones, lo que lleva a repudiar el saber inseguro de la conjetura por oposición al sólido saber de la episteme. Claro, la medicina tiene un saber probable, la navegación también tienen saberes probables. En cambio, la filosofía que busca Parménides y que continúa Platón busca una sabiduría no probable, sino apodíctica, ¿no? Con la misma certeza con la cual ustedes dicen que 2 más 2 es 4, por ejemplo, ¿no? Tiene mucho más que ver con una consideración cercana al conocimiento de la realidad concreta con la que se enfrenta el médico. Claro, las realidades concretas son muy contingentes, que con los principios inmutables que pretende el filósofo platónico. Exactamente. Los principios son necesarios, la realidad, la existencia es contingente. No se puede realizar un saber del hombre cuya cualidad es la existencia, un saber de corte matemático, como pretendía Platón, ¿verdad? De hecho, el ejemplo que propone Aristóteles es lo que debe comer un gimnasta ya consagrado, no es lo mismo que lo que tiene que comer quien empieza a ejercitarse en la gimnasia. Como veremos más adelante, encontramos también en Aristóteles una rehabilitación de ese saber conjetural que rechazará su maestro, eso lo hacen las tópicas, ¿no? Al admitir que en determinados contextos, como son los que constituyen el ámbito de la retórica también, no podemos renunciar a un pensamiento que, aunque no siempre posee poder probatorio, no por ello deja de ser racional, ¿no? Las tópicas son como puntales hacia una reflexión que se puede consolidar como verídica y como fundamentada, pero subsidiada por un mito, por una creencia, por un cuento, por una fábula o por una historia, digamos, ¿no? Como dice Jäger, el empirismo filosófico de los tiempos modernos es hijo de la medicina griega, no de la filosofía griega. Bueno, con esto terminamos el capítulo de los hipocráticos y vemos la importancia que tuvieron los hipocráticos en la constitución del saber griego. Y bueno, en la historiografía tradicional no aparecen mucho, ¿no?, los hipocráticos, y vemos que deberían aparecer un poco más. Seguimos luego.